Hoy vamos a hacer un fiambre que es un clásico. La verdad que creo que está un poco subvaluado, porque en el momento de elegir, muchos prefieren elegir otro fiambre, tal vez porque es uno de los más baratos, pero realmente es un fiambre excelente y muy rico, que es la mortadela. La verdad que es un fiambre que hace mucho que lo quería hacer y siempre por una cosa o por otra no encontraba el momento de hacerlo, hasta que al final se llegó. La verdad que es un fiambre muy rico, muy fácil de hacer, rápido, y esta vez lo vamos a hacer como lo hacen en la fábrica, con el colorante que usan. Yo durante el video te dejo el nombre del colorante, con la poliamida, que es el plástico donde se envuelve, tal cual como se hace en las fábricas. Lo vamos a hacer nosotros. Que así te pido que te quedes con el video. Si te gusta, ya sabes, suscríbete al canal, es gratis y me ayuda a mí a poder seguir haciendo estos videos. Creo que voy a revelar unos cuantos secretos que no se dicen habitualmente, pero que es como se hace el fiambre. Realmente es así. Que así, bueno, te dejo con el video y espero que te guste. Bueno, vamos a empezar. Yo acá yo voy a hacer una mortadela más bien chica. Si bien tengo donde la voy a embutir es medio grandecito, pero bueno, no importa. Yo acá tengo 1 kilo de carne de cerdo. En este caso es cuadril. Tiene que ser una carne más o menos magra. Primero, antes que nada, antes que la carne, yo te quería mostrar, vamos a hacer primero, vamos a mezclar los ingredientes secos, que son, para 1 kilo de carne, 20 gramos de sal, que es una cucharada y un poquitito así, de las grandes. Eso es más o menos 20 gramos de sal. Le vamos a poner una cucharada nuez moscada. Le vamos a poner pimienta negra en polvo, otra cucharada. Le vamos a poner canela, una puntita. Le vamos a poner ajo. Si tenés ajos, pulpa de ajos, mejor. Si no, como en mi caso, yo le voy a poner ajo en polvo. Un poquito también. Bueno, este tenía unos granitos. Y le vamos a poner también sal de cura. Sal de cura lleva muy poquito, 5 gramos por kilo de carne. Esto es un conservante. Yo en la descripción del video voy a dejar las especificaciones de lo que es la sal de cura y para qué sirve. Es muy poquito lo que hay que poner. Esto lo mezclamos un poco, como para que esté todo mezclado. Bueno, esto es para 1 kilo de carne. Si te queda algunas cositas con grano, como me quedó a mí, lo tamizamos. Bueno, acá tenemos la carne. Otro secreto muy importante que tiene la mortadela, el color ese. Como verán, yo ya lo estuve manipulando. Este es un colorante que se llama rojo garmín. Es un colorante, por supuesto, es comestible, totalmente comestible, que es el que le da el sabor, el color a la mortadela. Ese color tan lindo que vos ves de la mortadela, bueno, no, lamentablemente no es de la carne, sino que es de un colorante artificial. En este caso nosotros lo vamos a hacer con ese colorante, así nos queda la mortadela tal cual si vos vas y la comprás
en el supermercado o en la fiambrería o en cualquier lado, que así, este es el secreto que tengo. ¿Cómo se usa? Cuidado porque mancha, es increíble, pero mancha mucho. Una tapita de estas, del envase, poquito menos de la mitad, lo tirás en 50 centímetros cúbicos de agua, todo bien, lo más frío posible, y esto lo ponemos en la carne y empezamos revolviendo. Ya vas a ver cómo la carne se va tomando el color. Es una pena decirlo, pero el color de la mortadela está dado por eso. Bueno, ya tenemos esto así. Ahora ya tiramos los ingredientes que recién mezclamos. Y mezclamos bien. Le vamos a agregar también azúcar, también una cucharada. Perfecto, ahí está. Bueno, esta por supuesto la carne es picada, pero para hacer la mortadela ahora vamos a necesitar otro proceso más, que es hacerlo más finito. Vamos a necesitar una multiprocesadora, así tratamos de hacer una mezcla lo más finita posible. Bueno, ahora vamos a ordenar un poco, vamos a poner una multiprocesadora y lo vamos a hacer bien finito, así después seguimos. Acá tenemos la multiprocesadora, ponemos nuestra carne y esto lo molemos. Tratamos siempre de que quede lo mejor posible. Cuanto más molido queda, mejor va a ser la calidad de la mortadela. Bueno, yo creo que ahí ya lo tenemos. Desenchufamos. Bueno, ¿cómo seguimos ahora? El tema es así. Esto lo sacamos. Vamos a recuperar todo lo que más podemos. Para embutir esta mortadela tenemos varias alternativas. Yo lo quise hacer de la forma más parecida a la comprada, pero esto después lo tenemos que cocinar en agua, hervir en agua. Tenés dos formas. Uno, con papel film, lo podemos envolver como ya hicimos otro video, si querés fijate, cuando hicimos una mortadela de pollo, hicimos algo parecido, un fiambre de pollo, que lo envolvimos en papel film, papel film, apto para consumo, para hervir, por supuesto, que es, para el que no consigue otra cosa, está bien eso. La otra forma, para hacerlo más profesional, es usar esto. Esto es poliamida. No sé si habrás visto cuando vas a comprar al supermercado que te venden la mortadela. Bueno, viene esto es un tubo, que ahora no lo puedo abrir, por supuesto, de poliamida, que tienen distintos calibres, distintas medidas. Acá lo tengo. ¿Ves? Es un tubo, de un lado es blanco, del otro lado es rojo. Hay de otros colores también.
Entonces esto es lo que viene envuelta la mortadela habitualmente. Entonces yo le hice un nudo, puse un nudito abajo, ahora después te lo voy a mostrar, un nudito abajo, después ahora lo vamos a ver. Y para poder cargarlo bien, yo corté una botella, en este caso es grande porque era grande, lo puse en la botella y lo puse para atrás. Entonces vos vas cargando y te vas asegurando que vaya quedando bien compacto. ¿De qué forma? Y así. Va llenando esto. Esto es un tubo de poliamida. Si lo buscas por internet, en las páginas de compra, hay tubo de poliamida, hay bastante. Vos fijate lo rápido que hicimos, casi en tiempo real, nuestra mortadela. Bueno, esto ahora lo vamos a poner todo y te muestro cómo lo atamos, cómo lo hacemos, cómo lo compactamos, porque lo ideal es que quede bien compactado. Bueno, yo lo voy a poner todo así, o sea, lo vas poniendo como si lo pusieras en un envase, así de fácil. ¿Ves? Bueno, yo ahora lo pongo todo y cuando acá lo tenemos, esto, vamos a ver, yo lo había puesto, como te dije, a ver si ahora lo puedo sacar de acá. Va a quedar una mortadela más bien chica. Compactamos. Estas venden de distintos tamaños. Yo, bueno, la que conseguí fue esta. Esta es calibre 85. Que es la que venden muchas veces cuando vos vas a comprar la mortadela, que te la cortan en la máquina. Esto es importante tener en cuenta el tamaño para después el tiempo de cocción. En este caso nos va a llevar 2 horas, porque si bien es 1 kilo de carne, el tamaño es muy grande. O sea, distinto es un tamaño chiquito a un tamaño grande como este. Entonces, 2 horas de cocción seguramente va a llevar. Para asegurarnos, lo hacemos así. Y ahora, simplemente lo atamos. ¿Sí? Bien atado, cosa de que no le entre después el agua de la cocción. Hacemos un nudo. Por supuesto, o sea, hay que hacerlo lo más prolijo posible. Cómo esté esto, va a ser cómo va a quedar la forma de la mortadela después. No es que por arte de magia después va a quedar mejor. Le vamos a hacer otro nudo acá, por las dudas, porque no queremos que entre agua en la mortadela. Bueno, ahora vamos a preparar donde lo vamos a hacer y lo vamos a poner a cocinar. Vos viste lo fácil que es. Por eso no es que la mortadela es barata porque es de mala calidad. Es barata porque es fácil de hacer. ¿Viste cómo es? ¿No? Estás solo, te morís por comer una feta de mortadela bien cortada. ¿Estás con alguien? Ah, no, mortadela no, yo no como. A mí dame jamón crudo. Pero es un fiambre riquísimo la mortadela. Bueno, vamos a preparar nuestra agua y vamos a cocinar la mortadela. Perfecto esto. Mirá. Bueno, acá tenemos, como ya sabrán, yo tengo una olla que, bueno, regula la temperatura. Esto no tiene que hervir el agua, tiene que estar entre 80, 85, 90 grados, cocinarse a esa temperatura. Yo lo voy a hacer 2 horas a
85 grados. Vamos a esperar que caliente el agua y después pongo la mortadela. Por ansioso, acá yo tenía pimienta en grano. Habría que haberle puesto, la verdad que por ansioso, por querer mostrar cómo lo embutía en la poliamida, no lo hice. Pero bueno, esta va a ir sin. Pero viste que habitualmente vos cortás la mortadela y tiene granitos de pimienta, le podés poner pistacho también. Pero bueno, en este caso va a ser solamente la mortadela pura, nada más que la carne. Y así, bueno, vamos a esperar que caliente y después lo ponemos. Bueno, acá la tenemos en el agua. Ya la vamos a dejar 2 horas. Lo importante es que no hierva. Está a 85 grados, 2 horas. Que tiene que estar bien tapada. Bueno, hay que dejarla y esperar, tener paciencia. La dejamos 2 horas para asegurarnos. Habitualmente es 1 kilo por una hora por kilo de carne, pero como te explicaba antes, como es gruesa, queremos asegurarnos de que esté bien cocida en el medio también. Entonces la vamos a dejar 2 horas. Que así, bueno, vamos a esperar. Bueno, esto ya lo tenemos listo. Yo le até un hilo, porque esto ahora lo tenemos que dejar colgado más o menos unas 12, 14 horas a temperatura ambiente. Bueno, ahí lo dejé. Acá en Argentina estamos entrando, hace frío en este momento. Yo lo dejo acá al aire libre. Y así vamos a dejarlo toda la noche y mañana ya lo tenemos listo para comer. Bueno, acá tenemos nuestra mortadela. También me conseguí una máquina de cortar fiambres. La tenía, era media viejita, pero bueno, la vamos a poner en prueba de máquina, en uso de nuevo, porque creo que puede servir. Bueno, vamos a cortar pedacitos, a ver cómo está esta mortadela. Y así quedó. Impresionante. Mirá lo que es esto. Impresionante cómo quedó esta mortadela. Ahora vamos a cortarla en fetas en la máquina y vamos a ver cómo queda. La vamos a probar. Ya por lo que puedo oler, es la mortadela que vas a comprar. Bueno, vamos a preparar la máquina y vamos a cortar unas rodajas. Acá la tenemos preparada. Sepan entender. Por ahí no son muy finitas las fetas. Bueno, acá tenemos unas cuantas fetas. Miren lo que quedó esta mortadela. Impresionante, impresionante. El colorcito, el sabor. Ahora la vamos a probar. Vamos a comprobarla con un poquitito de pan. A ver
cómo está realmente de sabor. Bueno, acá tenemos nuestra muy preciada mortadela. La verdad, algunas fetas me quedaron un poquitito más gruesas de lo que yo pensaba, pero bueno, la falta de experiencia. Tengo que aclarar algo. No quedó tal vez el grano tan finito como la mortadela real comprada. Sí, el color y la verdad que el sabor también. Esto es porque cuando lo procesamos en la procesadora hay que darle más, un poquito más para tratar de conseguir un grano muy finito y muy... ¿Por qué? Porque si no hace que si vos lo ves a simple vista, es un tema visual solamente, quede un poquitito como más rústico, no quede tan bien cremoso, parejito como pareciera la mortadela comprada. Después el color, vos viste que le agregamos el colorante ese, que es el color de la mortadela, y el sabor realmente es muy similar al de la que comprás en el almacén. Y así, bueno, no queda más que probarlo con un poquitito de pan. Y realmente es una mortadela. Te juro, me han dicho que siempre lo pruebo solo, es verdad, en este caso estoy solo, otras veces después la comparto, pero queda como que soy muy objetivo en cuando la pruebo, pero realmente está muy rica, de verdad. Si no, lo diría. O peor, no saldría el video, realmente lo haría de vuelta. Pero sinceramente está muy rica, de verdad. Perdón que siga probando. Y así... Perdón, Te invito a que te animes a hacerlo. Vos viste el tiempo que tardamos, nada, es muy rápido de hacer. Perdón, termino de comer porque si no queda mal hablar con la boca llena. El tiempo, la verdad, es muy rápido de hacer. Todos los elementos se consiguen en línea, por internet, en las páginas de compra y venta. Después nada, o sea, es ponerse y hacerla, nada más. Simplemente es así de fácil. Y así, bueno, como te digo siempre, si te gustó el video, suscríbete al canal, es gratis, me ayuda a que pueda seguir haciendo estos videos. Realmente, bueno, estoy muy agradecido por la cantidad de suscriptores que va creciendo día a día, realmente valoro mucho. Y los comentarios, sobre todo, que creo que nunca los agradecí. Realmente hay comentarios muy buenos y la verdad que me alientan a seguir haciendo estos videos. Realmente estoy muy agradecido con todos estos comentarios. Y así, bueno, los dejo con la inquietud de hacerlo y bueno, nos vemos en el próximo video, que es pronto. Van a ver algo mucho más fácil todavía de hacer. Nos vemos en el próximo video.